En este video hablaremos del análisis semántico, generación de código intermedio y optimización de código y generación de código. Como primer tema tocaremos el análisis semántico. El analizador semántico utiliza el árbol sintáctico y la información en la tabla de símbolos para comprobar la consistencia semántica del programa fuente con la definición del lenguaje. También recopila información sobre el tipo y la guarda, ya sea en el árbol sintáctico o en la tabla de símbolos, para usarla más tarde durante la generación de código intermedio. Una parte importante del análisis semántico es la comprobación de tipos, en donde el compilador verifica que cada operador tenga operando que coincida. Muchas definiciones de lenguaje de programación requieren que el índice de un arreglo sea entero. El compilador debe reportar un error si se utiliza un número de punto flotante para indexar el arreglo. La especificación del lenguaje puede permitir ciertas conversaciones de tipo conocidas como coerciones. Por ejemplo, puede aplicarse un operador binario aritmético a un par de enteros o a un par de números de punto flotante. Si el operador se aplica a un número de punto flotante y a un entero, el compilador puede convertir u obligar a que se convierta en un número de punto flotante. Esta conversión se puede observar en la figura que se muestra del lado derecho. Suponga que posición inicial y velocidad se han declarado como números de punto flotante y que el lexema 60 por sí solo forma un entero. El comprobador de tipo analizador semántico descubre que se aplica el operador asterisco al número de punto flotante velocidad y al entero 60. En este caso, el entero puede convertirse en un número de punto flotante. La salida del analizador semántico tiene un nodo adicional para el operador intoFloat que convierte de manera explícita su argumento de tipo entero en un número de punto flotante. Todo este proceso se puede observar en la que es la imagen azul del lado derecho. Como siguiente tema tenemos la generación de código intermedio. Es el proceso de traducir un programa fuente a código destino. Un compilador puede construir una o más representaciones intermedias, las cuales pueden tener una variedad de formas. Los árboles sintácticos son una forma de representación intermedia. Por lo general se utilizan durante el análisis sintáctico y semántico. Después del análisis sintáctico y semántico del programa fuente, muchos compiladores generan un nivel bajo explícito o una representación intermedia similar al código máquina, que ésta se puede considerar como un programa para una máquina abstracta. Esta representación intermedia debe tener dos propiedades importantes. Debe ser fácil de producir y fácil de traducir en la máquina destino. Existe una forma intermedia llamada código de tres direcciones que consiste en una secuencia de instrucciones similares a un ensamblador, con tres operadores por instrucción. Cada operando puede actuar como un registro. La salida del generador de código intermedio consiste en la secuencia de código de tres direcciones. En este caso se muestra en la imagen que mostramos anteriormente. Y abajo, en este caso, como siguiente se muestra este código de tres direcciones. Una explicación dice: hay varios puntos que vale la pena mencionar sobre las instrucciones de tres direcciones. En primer lugar, cada instrucción de asignación de tres direcciones tiene por lo menos un operador del lado derecho. Por ende, estas instrucciones corrigen el orden en el que se van a realizar las operaciones. La multiplicación va antes que la suma en el programa fuente. En segundo lugar, el compilador debe generar un nombre atemporal para guardar el valor calculado por una instrucción de tres direcciones. Y último y tercer lugar, algunas instrucciones de tres direcciones, como la primera y la última en la secuencia anterior, tienen menos de tres operaciones o operandos. Como siguiente tema sigue la optimización de código. En esta fase
de optimización de código independiente de la máquina trata de mejorar el código intermedio de manera que se produzca un mejor código destino. Por lo general, esto significa que es más rápido, pero pueden lograrse otros objetivos como un código más corto o un código de destino que consuma menos poder o potencia. Por ejemplo, un algoritmo directo genera el código intermedio usando una instrucción para cada operador en la representación tipo árbol que produce el analizador semántico. Un algoritmo simple de generación de código intermedio seguido de la optimización de código es una manera razonable de obtener un buen código de destino. El optimizador puede deducir que la conversión del 60 de entero a punto flotante puede realizarse a una vez por todas en tiempo de compilación, por lo que se puede eliminar la operación into_float sustituyendo el entero 60 por el número de punto flotante 60.0. Lo que es más, T3 se utiliza solo una vez para transmitir su valor a ID1, para que el optimizador pueda transformar en la siguiente secuencia más corta. Esta secuencia se muestra a continuación. Una pequeña explicación dice, hay una gran variación en la cantidad de optimización de código que realizan los distintos compiladores. En aquellos que realizan la mayor optimización, a los que se les denomina como compiladores optimizadores. Se invierte mucho tiempo en esta fase. Hay optimizaciones simples que mejoran en forma considerable el tiempo de ejecución del programa destino, sin reducir demasiado la velocidad de compilación. Y esto nos lleva al último tema, que es la generación de código. El generador de código recibe como entrada una representación intermedia del programa fuente y la asigna al lenguaje destino. Si el lenguaje destino es código máquina, se selecciona el registro o ubicaciones de memoria para cada una de las variables que el programa utilice. Después, las instrucciones intermedias se traducen en secuencias de instrucciones de máquina que realizan la misma tarea. Un aspecto crucial de la generación de código es la asignación juiciosa de los registros para guardar las variables. En este caso se muestra un ejemplo a continuación y su pequeña explicación dice: el primero, operando de cada instrucción específica un destino. La F en cada instrucción nos indica que trata como número de punto flotante. El código carga el contenido de la dirección ID3 en el registro R2 y después lo multiplica con la constante de punto flotante 60.0. El numeral o gato indica que el número 60.0 se va a tratar como una constante inmediata. La tercera instrucción mueve ID2 al registro R1 y la cuarta lo suma al valor que se había calculado antes en el registro R2. Por último, el valor en el registro R1 se almacena en la dirección de ID1, por lo que el código implementa en forma correcta la instrucción de asignación. En la explicación sobre la generación de código hemos ignorado una cuestión importante: la asignación de espacio de almacenamiento para los identificadores en el programa fuente. La organización del espacio de almacenamiento en tiempo de ejecución depende del lenguaje que se esté compilando. Las decisiones sobre la asignación de espacio de almacenamiento se realizan durante la generación de código intermedio o durante la generación de código. A continuación le mostraremos lo que es un compilador de código. Tenemos lo que es nuestro proyecto en NetBeans, que se llama compilador, y los paquetes que son iconos, que son todos los iconos que se manejaron o todas las imágenes visuales gráficas que se manejaron en todo lo que es la interfaz. Además, otro paquete que se llama léxico sintáctico, donde se encuentran los archivos y cierta información que vamos a utilizar como prueba para ver si funciona de manera correcta lo que es nuestro compilador. Además, las ventanas o las clases que hemos utilizado para realizar dichos procesos se llama iniciar, y en este caso lo que hace esta clase es
iniciar sesión o agregar una pantalla de inicio de sesión antes de iniciar lo que es nuestro compilador. Como tal tenemos, o dentro del código desarrollado, tenemos las librerías, lo que es import java.swing.jOptionPaint, y para que se muestre una ventana que nosotros vamos a utilizar después. Dentro del botón donde vamos a apretar para iniciar sesión es donde se realizará todo el proceso, todo el desarrollo del código para conectar y desconectar. Declaramos dos variables string, una que se llama usuario, que va a ser igual a admin, que en este caso sería el usuario, y string contraseña, que es igual a 1234, que es la contraseña de nuestro usuario. Y utilizamos o declaramos una nueva variable que se llama contra, que en este caso realizará lo que es la conversión de nuestros, o del, que también que nuestro espacio sea donde ingresaremos la contraseña solo detecte lo que es variables string, o que conviertan nuestros valores enteros o numéricos en una cadena. Después hacemos lo que son condicionales. En el if es donde se imprimirá lo que si tx usuario convertido, o bueno, donde dice que si el txt de usuario es igual a lo que es usuario, o sea, de que si es igual a la variable que nosotros declaramos, y que si la contraseña es igual a la variable que nosotros declaramos, entonces dentro de ella o de ese proceso declaramos lo que se vamos, o convertimos una clase ya creada, que es nuestra ventana del compilador, en un objeto, y la convertimos en una variable dentro de nuestro proceso de iniciar sesión, y la convertimos y la declaramos de esta forma, que sería ventana, o sea, ponemos lo que es el nombre de nuestra clase y buscamos, no sé, una opción parecida a lo que nosotros queramos, que nosotros sepamos que esos términos sean referentes a al objeto que nosotros creamos. En este caso yo solamente abrevié o omití ciertas letras y solo puse bn, que es igual a new ventana, para que para que ya no colocar tanto código. En este caso digo que bn, que es igual a ventana o a nuestra clase ventana, que sea visible, y que también cierre lo que es esta ventana de iniciar sesión, y ahí termina. Pero en caso de que nuestra contraseña o nuestro usuario no sean igual a las variables que ya declaramos, se impriman lo que es un JOptionPaint o una ventana emergente que nos muestra el mensaje usuario o contraseña incorrecto. En nuestra ventana o ya dentro de la interfaz gráfica solamente insertamos lo que es un label o labels y cajas de texto y un botón. Los tres labels para indicar el nombre de los espacios y de la ventana. En este caso un label sirvió para indicar que en esta ventana se inicia sesión. El segundo label es para indicar dónde está el espacio para ingresar el usuario.
y el otro label para indicar dónde está el espacio para ingresar la contraseña y el botón que dice ingresar para que podamos ingresar a lo que es a la siguiente ventana. Dentro del programa se hicieron modificaciones y una de las modificaciones fue de iniciar sesión. Además de que también se le agregó dentro de la ventana del compilador un botón que cierra sesión, el cual ya ha ejecutado el programa o compilado nuestro código, nuestra carpeta o proyecto. Al momento de apresar ese botón, simplemente cierra la ventana o cierra toda la sesión que, que ya iniciamos. Bueno, cierra toda la ventana y cierra la sesión que ya iniciamos y nos devuelve a lo que es nuestra ventana de inicio de sesión por si se requiere iniciar sesión nuevamente. Si no, solamente se cierra. Además de que movimos ciertos paneles para adaptar lo que es nuestro nuestro proyecto o nuestras modificaciones. Además, también le agregamos en la misma ventana de nuestro compilador un panel donde muestran la hora y la fecha, ya sea del momento en que se ejecuta o del actual. Y en este panelito mostrará la hora, minuto y segundo, además de del día, mes y año. En nuestra siguiente clase lo que hacemos solamente es agregar realizamos lo que es un JFrame y en la ventana que se agrega buscamos lo que es agregar una imagen. Y en esta imagen pues agregamos lo que es nuestra presentación o el que realizó o los datos del autor. Y por último obtenemos lo que es una ventana de instructivo o donde se muestran instrucciones de todo lo que es el compilador. Dentro de la ventana o bueno de la clase ventana en la parte de código tenemos varias librerías que se muestran en pantalla, además de que se declaran ciertas variables de varios tipos, como podemos ver, iFile, JFileChooser, String, int y thread. Estas variables nos sirven para declarar o para utilizar dentro del desarrollo de que es nuestro código del analizador. Trataremos de indicar todas las partes lo más precisa posible, pero siempre se va a cometer ciertos errores. Por ejemplo, aquí en nuestro constructor, que es public ventana y paréntesis, dentro de ella declaramos una variable que es txtfecha, o bueno, hacemos una variable con lo que es el label o la caja de texto de donde se va a insertar lo que es la fecha, y declaramos una variable hilo y esa variable hilo la iniciamos y hacemos que se haga visible. Creamos una clase donde se llama fecha y decimos que fecha o convertimos a una variable date, a un tipo de variable date
y le colocamos el nombre fecha, y dentro de ella hacemos una función que sea el formato fecha es igual a new simple dayform. O bueno, este sirve para indicar el formato que seguirá o en que se imprimirá nuestra fecha. Y ya declarado todo eso o el formato, vamos a retornar a formato fecha, o bueno, que será el formato que nuestra variable fecha va a mostrar. Como siguiente, hacemos otro método que es public void hora, en el cual diremos o indicaremos que el calendario va a utilizar el calendario gregoriano y el day va a utilizar la hora actual. Esto lo convertimos en variable y vamos a poner que el calendario sea la hora actual. Declaramos lo que es una variable hora que indicará o que mostrará lo que es solamente la hora. Para mostrar los minutos se hace lo mismo, se declara una variable de minutos y que indicará todos los minutos, y así mismo con los segundos. Y en el public void run es para que nuestro código, la, la función de mostrar hora arranque, o sea, se muestre como tal en lo que es nuestra caja de texto. En lo que es nuestro compilador o el código del compilador, pues no hace tanta falta describirlo, ya que en forma de comentarios dentro del mismo código se llega a ver lo que es el proceso que hace cierto código, pero se tratará de leer o explicar más o menos de qué va. Aquí donde dice, no, en el primer método donde dice del JMenu item, donde se dice se crea un JFile chooser, es donde nosotros podemos abrir o extraer de ciertos directorios de nuestro mismo archivo local o un archivo o un directorio creado ciertos archivos que nosotros necesitaremos para utilizar o para probar lo que es nuestro compilador. Y ya aquí también podemos ver que se añade un filtro, o sea que ciertos archivos no se van a mostrar o que solamente ciertos archivos de formatos específicos se van a mostrar. Y hacemos y se realiza lo que es un contador, que es un contador. Este contador nos servirá para contar todas las palabras que en este archivo se encuentren. Dentro, o mejor dicho, se crea un try en el cual se declarará toda la ruta o los procesos que requiere para obtener la ruta. En una simple línea de código se puede obtener la ruta, aquí como se muestra con el path. En la siguiente línea se obtiene el nombre o el nombre de la ruta o de nuestro archivo que nosotros elijamos. Y se declara lo que es una variable string lectura que después que es la que va como tal a leer el archivo. De ahí se declara una variable f que será f es igual a new file path, que es de donde vamos a obtener nuestro archivo. Dentro del mismo try se crea otro try donde
estará lo que es un file reader o un file reader, que es este será encargado de leer el archivo que nosotros obtuvimos. Dice que aquí cuenta las palabras que hay. En este caso, toda esta línea de código sirve como un contador de palabras. Se crea un contador más extenso, pero que va determinando o que va analizando palabra por palabra del archivo que nosotros elegimos. Después del try se declara un while, que este while será el encargado de leer todo lo que contiene o línea por línea del contenido del archivo hasta que llegue a un punto en el que no haya nada y que ya no haya nada que leer. Todo lo contado se va acumulando, se va sumando a lo que es una variable string. Fuera del while se va dentro de la caja de texto se va a imprimir todo el resultado de la lectura. Bueno, para no ser tan largo el video, lo que sigue después son las lecturas de los caracteres que existen en ese archivo. Los iremos mostrando lentamente para no estar alargando el video y tampoco dar explicaciones que quizás a veces se salgan fuera de contexto. Podemos ver ciertos caracteres raros, los cuales son los caracteres o los tipos de caracteres que leerá lo que es nuestro compilador. Se trata de que se lea todo tipo de carácter que exista en el archivo o que llegasen a existir en archivos que nosotros desconozcamos, mejor dicho, tratará de leer todo tipo de caracteres y que esos mismos caracteres que pueda leer nuestro compilador también se encuentren en archivos que nosotros tenemos dentro de o archivos locales que nosotros tengamos. Esto sí, leerá todo tipo de archivo TXT, pero será más enfocado en leer códigos creados en un bloc de notas, códigos de programación. Nuestro mismo compilador o programa arrojará errores cuando detecte anomalías o ciertas cosas que no pueda leer dentro de un archivo, solamente específicamente de un archivo. Como el código es extenso, pues sí se tarda lo que es en explicarlo cada función, pero de cierta forma todo el código va enfocado en eso, en leer lo que es todos los caracteres del archivo de bloc de notas o nuestro archivo TXT que contenga, ¿no? Que escojamos. Como tal, esto es nuestra finalización de nuestro video. Mostraremos lo que es, cómo funciona. Como última demostración, iniciaremos o arrancaremos lo que es nuestro programa.
Bueno, como pueden ver, pues se inició nuestra ventana, nuestro de inicio de sesión, y vamos a indicar que vamos a poner una contraseña incorrecta de la que nosotros ingresamos lo que es nuestro código durante el proceso de creación de la ventana. Le ponemos ingresar y vemos que el usuario o contraseña son incorrectos, pero le agregamos lo que es el 4, que es el término de nuestra contraseña, y nos dirá, y vemos que hemos colocado algo mal, y pues como tal nuestro admin solo lo colocamos en minúsculas, no en mayúsculas. Por eso es que nos sigue marcando errores. Y como tal ya nos muestra lo que es nuestra ventana de nuestro compilador. Como ven, se muestra lo que es nuestra panel de hora, que muestra la hora en el que se está ejecutando el programa, la fecha en el que se está ejecutando el programa, o la fecha que nosotros tenemos, o bueno, hora y fecha que nosotros tenemos en el día que estamos ejecutando nuestro programa. En las opciones podemos abrir lo que es nuestros archivos txt, y como ya habían varios archivos asignados para la prueba, pues esos son los que se utilizan, o es a donde se va, es el directorio por default, por así decirlo, de nuestro compilador. Y vemos que, como bien lo mencioné antes, es un código de programación, pero desde un bloc de notas o un archivo txt. Apretamos lo que es la generación de tabla de análisis léxico y vemos todas las variables o tipos de, ¿cómo se podrá decir?, de carácter, y el tipo de carácter que es, a qué corresponde, y la cantidad de caracteres que existen en este en este archivo. Presionamos lo que es el botón análisis sintáctico semántico, y es el proceso que arrancará todo, o sea, detectará errores y en qué línea. Por ejemplo, nos detectó un error en la lectura de valor tech en la línea 2, que es tech inicio, y en este caso, como no funciona este archivo para para traducirlo, lo limpiamos y volvemos a abrir un archivo que sea el indicado para que podamos mostrar nuestro botón de imprimir. Bueno, ya iniciamos lo que es nuestro código y ponemos traducir programa, y vemos que dice que se nos encontró una operación, que es una operación que realiza el programa. Y como tal, para esto es lo que funciona nuestro compilador. De ahí vamos a cerrar sesión para mostrar la función que hace nuestro botón de cerrar sesión, y vemos que se nos muestra otra vez lo que es nuestra ventana de inicio de sesión. Bueno, ahora sí es el fin del video. Espero que este código o la información mostrada les sirva de algo, y buen día.